Como saben, la Facultad de Arquitectura y Diseño está en un momento de evolución. Nos encontramos en una etapa de cambios, avanzamos para dar continuidad al sello de experimentalidad creativa que nos ha caracterizado por más de 35 años, pero ahora potenciado más allá de la docencia a través de proyectos de investigación avanzada, además de creación experimental. Por otra parte, estamos llamados a ser un entorno vibrante donde el compromiso social y cultural es ineludible para aportar al debate de ideas y formar líderes que ayuden a transformar la sociedad desde el diálogo interdisciplinar. Junto a lo anterior, apostamos por la excelencia, con académicos dedicados, comprometidos e innovadores, que vuelvan a la facultad al sitio que nunca debió perder, ser la mejor escuela de arquitectura y diseño privada de Chile. En este contexto, la visita de José Cruz Ovalle es fantástica, no solo por su asombrosa obra y trayectoria, sino por ese espíritu interdisciplinar, inquieto, reflexivo y de excelencia que lo distingue. José, muchas gracias por aceptar esta invitación. José Cruz Ovalle estudió arquitectura en la Universidad Católica de Chile y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Barcelona, donde se tituló y posteriormente fue profesor de la Cátedra de Estética. Ha obtenido un sinnúmero de premios nacionales e internacionales, entre los que destacan el primer premio en el concurso público para el Pabellón de Chile en la Expo de Sevilla de 1992, por cierto, un edificio que ha marcado el inicio probablemente de la arquitectura contemporánea chilena. El premio de la 9ª Bienal de Arquitectura de Chile por el Hotel Explora Patagonia y el primer premio a la mejor obra de arquitectura en la 4ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura por el campus de la Universidad Adolfo Ibáñez en Peñalolén. Además fue finalista del primer premio Mies van der Rohe de Arquitectura Latinoamericana, lo que lo llevó a exponer en el MoMA de Nueva York. Sus obras han formado parte de una gran variedad de exposiciones de la arquitectura chilena y latinoamericana y han sido publicadas en libros y revistas de arquitectura en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Japón, Corea, e incluida en los principales diccionarios y atlas de arquitectura contemporánea. Ha ejercido la docencia y dictado conferencias en muchas ciudades, especialmente en muchas de España, Madrid, Sevilla, Helsinki también, París. Hoy nos acompaña para hablar de la frontera, ese es el tema que hemos puesto. Potencia de 6 es un ciclo de charlas que convoca a 6 connotados arquitectos para dialogar en torno al concepto de frontera. A cada arquitecto se le formularon 6 preguntas, no necesariamente las tenían que responder todas, es un subterfugio para reunirnos y conversar de la arquitectura contemporánea, con el objetivo de construir una reflexión colectiva sobre el papel fronterizo de la arquitectura hoy en día. A ambos lados de la frontera, las realidades pueden ser claras, pero es en lo fronterizo donde las reglas pueden diluirse para dar paso a un nuevo orden. La frontera no es, por tanto, el muro que separa, sino un lugar de encuentro en el que surge la potencialidad. Es un espacio donde realidades contrapuestas, mediante las posibilidades creativas, avanzan hacia metas comunes. Esas transformaciones son el resultado de una confrontación de culturas, sociedades y modos de entender la realidad, que no termina con la prevalencia de una sobre otra, sino con un diálogo entre ellas. Un resultado inesperado, o auténtico si se quiere, más atento a las necesidades del presente y futuro que a las ataduras del pasado. Quizá por ello constituye un buen punto de partida desde el cual progresar hacia la construcción de ese algo nuevo. Por ejemplificar, y para terminar, es el estudiante en su camino formativo, la reflexión objetiva y dialéctica, o bien esa franja que actúa como interfaz entre una ciudad en desarrollo y el territorio natural, como es el caso del edificio de la Universidad Adolfo Ibáñez, entre la extensión de la cordillera de los Andes y la ciudad de Santiago. Pero esto ya nos lo contará el propio José Cruz, a quien dejo con ustedes. Bienvenido. Bueno, sorprendido también de que haya tanta gente. Tanto premio que nombró él es malo porque obliga mucho. Entonces uno queda atrapado. Tiene que, como dicen los españoles, dar la talla, si no lo tiran fuera. Bueno, yo tenía una conferencia armada cuando Francisco me
me hizo esta invitación y cuando llegó el texto dije no, esto es sin pereza, es sin flojera, hay que pensar toda la conferencia de nuevo, tengo que pescar lo de la frontera y a ver dónde llego con eso. Entonces eso es lo primero que quiero decir, que finalmente, no sé, me gusta eso, digamos, de que uno en cierta forma tiene que someterse a cada circunstancia que hay, ¿no es cierto? Porque cada obra, ¿verdad?, tiene algo irrepetible, y así lo creo yo, ¿no? Es irrepetible, entonces obliga a pensar todo de nuevo. Ya lo tenía pensado, pero dije, no, lo pienso de nuevo. Así que armé otra conferencia. Bueno, vamos a partir primero por esta obra, por este hotel en Isla de Pascua, que, bueno, eso sí que fue estar verdaderamente en una frontera, en cuanto que se está fuera de la tradición occidental, ¿no es cierto? O sea, si uno mira dónde está Isla de Pascua aquí, ¿verdad? Está a medio camino entre yo debería usar esto. A medio camino entre la Polinesia francesa y la costa chilena. Hay casi 4.000 kilómetros desde aquí de la costa y otros 4.000 acá. Esto un poquito menos. Pásate la siguiente. ¿Qué sucede? Que si uno mira este dibujo, todos estos dibujos los hago yo porque es la forma que también uno se mete y estudia las cosas, ¿verdad? ¿Qué sucede con esto? Uno puede decir una isla, pero claro, la Polinesia francesa, ¿no es cierto?, son archipiélagos, ¿verdad? Todas las islas son archipiélagos, todas estas islas así conocidas suelen ser archipiélagos. Entonces, la Isla de Pascua es el lugar más aislado de la Tierra, en el sentido que no pertenece a ningún archipiélago. Y por lo tanto, la condición espacial de estar allí es estar en lo que yo he llamado un abismo oceánico. Uno queda suspendido en un abismo oceánico, porque precisamente no hay nada cerca, digamos, no hay archipiélago. Entonces eso lo deja en una condición absoluta de frontera y de ser algo extraño a nuestra civilización occidental. Yo tengo que confesarles que la verdad que cuando acometimos esta obra, y ahí se los voy a ir explicando, verdaderamente me sentí absolutamente desnudo para acometerla. Desnudo, es decir, porque se trataba de otra cosa, ¿no es cierto? Algo que es ajeno a la tradición y a la cultura occidental, bueno, es algo que nos queda fuera. Por lo tanto, eso es lo que templa a un arquitecto, ¿no es cierto? El hecho mismo de verse sometido a eso. Dale, la siguiente. Esto es lo que decía antes. Claro, aquí estoy pensando en una isla, tiene otras islas alrededor y por lo tanto no vive, ¿no es cierto? La realidad de los isleños no es vivir en un abismo oceánico, porque o está cerca de algún continente o está cerca de otras islas y entre todas componen un conjunto. Sigue lo siguiente. Bueno, puesto ahí en la isla,
y verdaderamente desnudo ante lo que había que hacer, cómo acometer esto, lo primero es registrar lo que se ve, ¿no es cierto? Empezar a dibujar lo que uno ve. No querer abalanzarse sobre las cosas ni pensar como decir, porque siempre el arquitecto cuando le encargan una obra tiende a abalanzarse sobre ella y quiere mirar inmediatamente cómo resolver las cosas. Eso se trata de lo contrario aquí. Se trata de la capacidad de contemplar que no sea conducente al resolver. Porque siempre en el mundo moderno en que vivimos, siempre está, como decir, es que es un problema esto. Entonces el problema trae la resolución. No, la arquitectura nunca es un problema. Nunca es un problema y tampoco hay que pensarla en el sentido arquitectónico del cual yo estoy hablando como una resolución, porque no es un problema, sino que es un dilema creativo, y el dilema creativo tiene que estar puesto en obra, como así que acontezca ese dilema, ¿no es cierto?, con toda su potencia. Entonces, bueno, dibujando, simplemente estar en el presente de la capacidad que da eso para recibir lo que hay y no adelantarse a querer ir más allá, a empezar a pensar qué es lo que tengo que hacer. No, vamos a registrar lo que sucede. Esto es tan ajeno a uno que vamos primero a observar y registrar lo que observamos. Bueno, aquí en todos estos croquis, ¿qué es lo que se ve? Se ven las elevaciones que tiene el relieve de la isla de Pascua, se ve el tamaño mínimo que hace que uno, digamos, sienta los límites, que está envuelto por estos límites en los cuales uno queda como suspendido, por así decirlo, en el espacio, ¿verdad? Y que los horizontes son todos curvos y esféricos. O sea, lo primero que aparece es que es una espacialidad en redondo y esférica. Y después aparece la presencia y la potencia que tienen los cielos, ¿ya? Los cielos sobre la isla, cómo se filtra el sol, cómo cae en la sombra, cómo al relieve del suelo se le superponen las sombras, es decir, la vida que tiene la tierra, ¿no es cierto?, de la isla y la relación, ¿verdad?, entre la tierra y el mar y el cielo, la tierra y el cielo, ¿no es cierto? Todo eso lo va percibiendo uno con el dibujo, ¿verdad? Cómo estas formaciones de nubes que también toman una forma esférica, ¿no es cierto?, y circular, ¿verdad? Todas esas cosas, bueno, el observar eso va apareciendo una materia observada, va apareciendo algo, ¿no es cierto? Eso es lo apasionante que tiene la cuestión, ¿ah? Entonces, dale a la siguiente. Aquí, por ejemplo, esta, ¿verdad? Casi que en un momento determinado, las nubes, ¿verdad?, vibran tanto como el suelo de la isla, ¿no es cierto? En ciertos momentos uno no pasa a ser una realidad muy poderosa, ¿verdad? Todo eso va quedando así registrado, como digo, con estos dibujos. Siguiente. Bien. Y aquí yendo a la isla en sí misma, ¿verdad? Nosotros tenemos que piensen que aquí hay 8,5 kilómetros, para que se den una idea, y estos son 17 kilómetros. Es algo pequeñísimo, ¿verdad? Y la elevación que tiene aquí, la más grande, el Terevaca, que es el más alto, tiene 509 metros de altura. La obra está ahí, está aquí, relativamente cerca de la costa, ¿ya? Y de esto vamos a hablar, ¿verdad? De esto vamos a hablar, ¿ya? Estos son, ¿no es cierto?, la plataforma esta se llama un aju,
con H, AHU, ¿verdad? Y estos son, ¿no es cierto?, todas estas esculturas que vamos a tratar después este asunto. Y aquí hice este dibujo donde están cada una de estos conjuntos, digamos, escultóricos con esta plataforma, basamento plataforma y estas esculturas, cada una de esas están acá, todas en el perímetro de la isla. Bueno, uno va observando eso, simplemente, y lo va dejando ahí. Se va abandonando a dejar que eso actúe en uno, ¿verdad? Uno se duerme con eso, se levanta con eso y vive con eso, pero sin apurar más la cosa, ¿verdad? Dale a la siguiente. Pensando en el horizonte, pensaba en el horizonte y cuando uno va a los museos, claro, si uno no anda en nada, no ve nada, ¿verdad? Pero como siempre un arquitecto anda en algo, es decir, anda en observación de las cosas, entro a un museo y voy mirando, pasando, y de repente, bueno, este cuadro de Constable. ¿Qué pasa aquí en Constable? Que si uno mira la cantidad de cielo respecto a la cantidad de tierra, digamos, esto es creo que, no sé, 3 veces más cielo que tierra, ¿no es cierto? 3 veces más cielo, la tierra va aquí y todo esto es cielo. Uno va a este cuadro de Velázquez, que es una vista de Zaragoza, y, ¿verdad?, el cielo prácticamente es la mitad, ¿verdad? Y la tierra es la mitad, porque en este punto, ¿no es cierto?, un poco más, y en este punto se compensa, hay una diagonal, ¿ya? Esta es una vista de Zaragoza, de Velázquez, que es bastante conocida. Y sin embargo, por ejemplo, Cézanne, un pintor que siempre me ha interesado, ¿qué pasa con el horizonte de la mirada? ¿Dónde está? Está acá. O sea, el cielo que tiene este paisaje de Cézanne es este, respecto a este y respecto a este. Un paréntesis, esto cuando uno lo explica en Europa, bueno, en España, no les gusta mucho, porque no les gusta que un chileno pueda hacer una disquisición creativa sobre una cosa así, porque ellos lo sienten que es de él, como que tú te vienes a meter a su territorio, ¿no? Eso no pasa en Estados Unidos ni pasa en Inglaterra, pero los españoles los ponen un poco rabiosos que yo diga esto, por ejemplo, porque no, a lo mejor, me fijan, no se sienten que yo tengo que hablar de otra cosa. Es un paréntesis, pero bueno, pero es verdad. Bueno, y eso que uno tiene presente en la vida, ¿no es cierto?, estas cosas como de estos cuadros, porque lo bonito de la arquitectura, ¿verdad?, que permite relacionarse con las demás artes, ¿verdad? Uno se relaciona con las demás artes y ahí saca la potencia. En el fondo, ¿qué pasa? Que cuando uno, como decir, las conversaciones que uno tiene, no existen muertos en el arte, no hay nadie muerto. Todos los verdaderos artistas siempre están presentes en su obra, entonces nosotros podemos seguir disputando con ellos. Eso es la belleza que tiene esto, porque cuando nosotros llegamos al mundo y hacemos esto, están todos los que nos precedieron. Gracias a todos los que nos precedieron, nosotros podemos disputar con ellos y eso le da una riqueza a lo que hacemos, le da una profundidad a lo que hacemos, porque siempre está en disputa, en diálogo con los demás, con los que han sido. No, las cosas no llegan cuando uno llega, ¿verdad? Nosotros es lo que hemos recibido. Estos son los dones que nos han dejado los artistas, ¿verdad? Bueno, también. Es una digresión, pero creo que es importante decirlo. A la siguiente. Bueno, entonces,
pensando pensando en esto del horizonte, ¿qué es lo primero que surge ahí? Cuando ya dejamos reposar todo esto, estas observaciones, y de repente, ¿qué surge? Surge que mirando y dándole vuelta a todos estos dibujos, a todas estas cosas, hay que hacer algo con el horizonte. Entonces, ¿qué se puede hacer con el horizonte? Bueno, el paso que miramos en los cuadros de un horizonte alto a un horizonte bajo, la cantidad de cielo, la cantidad de tierra, está mostrado aquí en estos dibujitos, ¿no es cierto? ¿Ah? Un horizonte alto, en el cual la tierra está casi más metido en la tierra. Un horizonte medio, un horizonte bajo, es decir, está su cuerpo por encima de esto. Con ese croquis, ¿por qué? Porque en un momento dijimos lo siguiente: miércoles, ¿qué se hace aquí? ¿Qué se puede hacer aquí? ¿Cómo puedo yo erigir una obra aquí? Va a irrumpir. Entonces uno vacila, ¿verdad? Vacila antes de acometer la obra, porque no puede, digamos, irrumpir en la isla. Entonces pensé, bueno, hay que, en verdad, cada trazo tiene que ser fundado. Hay que fundar cada trazo. No podemos irrumpir. Y pensando en eso, tenía en mi cabeza una frase de Amereida, ¿ya?, en que dice, ¿qué es fundar? Y dice, confundirse con la tierra. Es una frase escrita por Alberto Cruz, ¿ya? Y yo dije, bueno, confundirse con la tierra para fundirse con ella. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esos trazos hay que hincarlos en el terreno. ¿Ah? Hincar estos trazos en el terreno. O sea, empezar a pensar el orden del suelo, el orden de la tierra, primero, y dejar de lado todo lo demás. Lo demás no importa. De momento, los suelos. Vamos a pensar en los suelos. No vamos a pensar nada más porque no podemos. No somos capaces de más. Dejemos los suelos ahí. Tenía una frase por aquí que había escrito. No sé si la encuentre, porque es bonito de repente leer cómo fue pensada. Decía que fundar, como dije antes, se pregunta Mereida, confundirse con la tierra, responde. Entonces, primeramente hay que hundirse para fundirse con ella, entrar en la tierra y dejar en suspenso todo lo demás, quedar suspendidos como la isla en medio del mar de aquellas faenas por venir que implica una obra. Es decir, tiene que haber eso, ¿no es cierto? El que a uno no se lo coma lo que sería la ansiedad por hacer, sino que detenerse porque a la creatividad hay que darle el tiempo, si no, no se puede. Siempre pienso en cuando se dice lo de las musas, ¿no es cierto? Si las musas le soplaron o no soplaron, pero ¿cuándo soplan las musas? Para los griegos, soplaban porque los griegos hacían un silencio. Si no hay un silencio, las musas no van a soplar. Es imposible. Si uno no hace un silencio, entonces, ¿cómo decir? Lo que pasa hoy es que el silencio no existe. Entonces, si estamos hablando de esto, estamos hablando de parir una obra. No importa cómo la obra quede. Si eso no es lo más importante. Lo más importante es
lo que queda metido en la obra. Por eso que es tan difícil hacer juicios sobre las obras, porque la arquitectura es el arte más complejo de todo. Ya se van a dar cuenta mucho. O sea, es muy difícil ser arquitecto antes de los 40 años, porque es muy complejo, porque trata del espacio. El espacio es de una complejidad enorme y tiene múltiples dimensiones, y porque acometer una obra y consumarla es un proceso muy largo, que hay que tener mucha paciencia, mucho temple y mucha persistencia. Entonces, bueno, en ese sentido es importante todo esto que hablamos, de la capacidad de hacer un silencio, de hacer un vacío entre sí mismo para poder, como decir, que las musas soplen. O sea, yo siempre me imaginé eso, que a un griego le soplan las musas porque hace un silencio, si no, ¿cómo? ¿Verdad? Bueno, sigamos entonces a la siguiente. Eso, ¿qué trajo? Trajo una cosa importante, que empecé a imaginar que habían dos órdenes. Un orden de los suelos, ¿no es cierto? Y un orden que se desprendía del cielo. El orden del suelo, por así decirlo, es hincándose en el suelo, de manera de hacer suelos hundidos, semi-hundidos, a nivel, sobre nivel, levantados y elevados. Toda esa gama de suelos, ¿no es cierto? Y con eso poder armar este orden con unos muros, me imaginé, que salieran del terreno, con las piedras que estaban en el lugar, ¿verdad? Que es este croquis de aquí abajo, ¿ah? Con las piedras del lugar. Pero después tenía que haber un orden del cielo, por así decirlo, que se desprendiera del cielo y que llegara a intersectarse con el orden del suelo. Y ahí, dándole vuelta a esa cuestión, salió algo que es muy bonito, que está mal que yo diga que es bonito, pero bueno, me parece, que se produce una relación entre la masa de la obra y las manos que van a ejecutarlo. Entonces, nos dijimos, las piedras del lugar que constituyen la masa de lo que se hunde, de lo que sobresale, de lo que se levanta levemente, pero que es del orden del suelo, y el otro orden, estas iban a ser hechas por las manos de los habitantes de la isla y con la destreza de su antiguo oficio. Y las manos que harían el orden del cielo, de la luz y de la sombra, iba a ser las manos de los que venían a la isla, de los que venían del continente, ¿verdad? Ellas con la levedad de la madera y con la exactitud de la carpintería. Entonces, como decir, ahí la obra tomó como potencia y cuerpo cuando dijimos esa relación entre la masa y las manos que la iban a ejecutar, entre el continente y la isla, empezaba entonces a hacer sentido a todo lo que era capaz de concitar una obra de arquitectura. Eso es lo bonito, porque la circunstancia de una obra es parte de la obra. Eso es lo que hay que pensar siempre. La circunstancia es la lejanía, donde está, todo eso, y eso es parte de la obra, en el sentido que la circunstancia es la que crea forma. ¿Cómo así? ¿Vale? Entonces, sigamos. Bueno, y aquí aparece otra cosa. Habíamos hablado de Paso y dije que luego hablaría. ¿Qué pasa con estos monumentos que hay en la isla? ¿No es cierto? Estos moais que están sobre esta plataforma que es el Ajo.
Bueno, dándole vuelta a la cuestión, aquí había que llegar a entender esta cosa. ¿Por qué, un día me dijo, pero por qué todos estos ajos están con sus rostros, con sus caras, enfiladas tierra adentro? ¿Por qué no están mirando hacia el mar? ¿Por qué miran hacia adentro? De repente, ¡tate! Muy fácil. Porque ellos, ¿qué van a mirar hacia el mar? Si de ahí no viene nada. No están en un archipiélago, están absolutamente solos ahí. No, pues señor, hay que consagrar la tierra, hay que consagrar el interior de la tierra. Hay que cuidar a los habitantes que habitan el interior de la tierra. Entonces, ahí caí de la mata, caí de la higuera y digo, aquí está la cosa. Este aire, ¿no es cierto?, que hay entre uno y otro, ¿no es cierto?, crea otra figura aquí, porque están en una distancia, que hay una tensión entre cada uno de estos cuerpos, ¿verdad? Hay una tensión entre cada uno de estos cuerpos. Entonces, ese cuerpo de aire, ¿no es cierto?, reacompaña a esto. Pero me di cuenta en un momento una cosa, la horizontal del basamento y todos estos cuerpos erguidos, enfilados con sus rostros tierra adentro, ¿qué es lo que hacen? Es lo que hace un archipiélago con la horizontal de las aguas. Esta es la invención, esta es la respuesta a no tener un archipiélago, es una respuesta artística. Esta teoría, digamos, eso es lo bonito de arquitecto. Uno puede ahí inventarse la teoría, pero la teoría artística, no importa que es lo que digan los arqueólogos, me importa un pleo, cero, digamos, no, la cosa es otra, y no importa que sea mentira tampoco, pero creativamente es cierto, ¿me entiendes? Ese es el pensar que uno tiene que tener, porque si no, no puede despegar, no puede fundamentar una obra, que es lo bonito, darle un origen. Yo desde siempre he dicho que la gran diferencia, digamos, cuando uno piensa que la arquitectura es un arte, es porque la obra tiene origen y no solo generación. ¿Qué es lo que quiero decir cuando es generación? Piensen ustedes, por ejemplo, cuando hay esas publicaciones de las obras en que aparecen muchas formas repetidas, digamos, y que sale de un cubo y que después se alarga, eso es generación, pero no es origen. El origen es esto que estamos hablando aquí. Es cómo se hace, digamos, un original que tiene su propio pensamiento. Y entonces la obra nace de un origen y no de una pura generación. Por eso, en las preguntas que yo contesté a Francisco Javier, le dije algo así, ¿no es cierto? Le dije que la arquitectura, como yo la he enfrentado, pero eso no significa que todos tengan que enfrentarla así. No. Simplemente mi caso es ese. Yo no sé hacer otra cosa. Digamos, yo no sé hacer otra cosa. No hay que ponerlo con, oye, ¿qué se cree este tipo? ¿Se cree macanudo? No me creo nada. Me creo que no puedo hacer otra cosa que esto. No sé hacer otra cosa. ¿Me entienden? No quiero que eso se piense como una superioridad. No, es lo que yo muestro, lo que yo he podido hacer, hago, me entusiasma, me apasiona, digamos. Pero no cuestiona otras cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, como decir, estos isleños dieron la respuesta e inventaron este archipiélago. Por lo tanto, ya no estábamos con las manos vacías y dijimos, bueno, nosotros tenemos que pasar de la proximidad del entre a la contigüidad del dentro. Y eso fue lo que hicimos, digamos, aquí son formas, por ejemplo, de la parte de estar del hotel.
cómo todas estas formas fueron dejando estos huecos, estas pasadas, que no son tampoco gratuitas en el sentido que una obra en ese clima subtropical, de lo que se trata es que, como decirlo así, no es un edificio. O sea, yo jamás pienso en la palabra edificio, si no, no podría haber hecho nada de todo lo que he hecho. Porque la palabra edificio es figurativa, es conducente. Si uno tiene en la cabeza edificio, quedó atrapado. Porque el asunto de la imagen en la mente humana es fuertísimo. Entonces, la abstracción, ¿qué significa? Cuando yo hablo mucho de abstracción, significa que uno nunca piensa desde la literalidad de las cosas, sino que está siempre un paso más allá de lo que es meramente literal, ¿verdad? Entonces, de ese modo, es la forma que uno puede, por así decirlo, llevar estas cosas a su curso, ¿verdad? Como en ese clima subtropical no hay, digamos, la obra es un largo, por así decirlo, umbral, no sé, no me gusta la palabra umbral, que tiene las situaciones del espacio, desde los espacios cerrados hasta los espacios abiertos, es decir, espacios cerrados, espacios semicerrados, espacios cubiertos, espacios semicubiertos, espacios parapetados y espacios abiertos. Todo ese largo recorrido, digamos, esa diversidad, esa multiplicidad, está presente en una obra así. Y por eso estos intersticios de la contigüidad, ¿verdad?, que estaba hablando, intersticios de la contigüidad que nacen de aquí, son llevados, ¿no es cierto?, al dentro y no al entre. O sea, el proyecto es el paso del entre al dentro. Pero ¿qué es lo bonito? Que entonces uno resuena, que la obra resuena con lo que hicieron estas manos. Porque yo me dije en un momento, hay que fundar la obra porque no, digamos, las trazos que vamos a hacer no va a resonar con los trazos de ninguna de las manos, porque no están. ¿Cuáles? Y ahí apareció esto, pero apareció porque si no me hubiera detenido a dibujar todo esto, nunca habría aparecido. ¿Verdad? Esa es un poco la cosa. Entonces aquí se ve esto mismo, esta contigüidad aquí. Todo esto, lo que va pasando con esto. Sigamos. Bueno, ya aquí viene una parte de la plástica que se mete de otras cosas, bueno, yo hago esculturas, pero el espacio de la escultura no tiene nada que ver con la arquitectura, no hay que confundirse con eso, simplemente es un laboratorio de formas nomás, es para otra cosa. Dale, esas con maquetas empezamos a estudiar todo esto, ¿no es cierto?, los suelos, cómo estos se levantan, otros que se hunden, etcétera. Sigue, siguiente, también aquí, los lucernarios, todo cuando ya se fue complejizando la estructura, cómo están levantando esta estructura, aquí, ¿no es cierto?, de madera, la parte ligera de todo eso, bueno, y así, ¿no? Y aquí tenemos ya una vista aérea de la obra. Lo primero, esta obra fue creo que una de las primeras que se hizo con certificación LEED. Ahora, la certificación LEED no considera lo más importante. Es un negocio al final. La certificación LEED no considera que lo más importante, por ejemplo, aquí es la opacidad. Es decir, no emitir ningún reflejo a la isla, sino que usar todos los materiales opacos, ¿no es cierto? Esa es una cuestión, eso sí que es importante para una obra de arquitectura, no si la certificación LEED son puros parámetros, digamos, está claro, sobran las palabras, sigamos.
miren cómo queda aquí. Eso es lo que importa. ¿Verdad? Eso es lo que importa. Sigamos. Ahí también cómo se van produciendo, ¿no es cierto? Estos son lo que decíamos antes, hay otros que se hunden hacia abajo, etcétera. Sigamos. Siguiente. Bueno, aquí se ve, por ejemplo, en la llegada, cómo aquí este tajo se va hundiendo para entrar hundiéndose, ¿no es cierto?, a la obra, ¿ves? O sea, siempre en todos los Explora procuramos que haya un largo tránsito entre el arribar en una van, en un vehículo, hasta llegar a la obra, al lugar. Entonces, porque no es un lugar urbano, ¿verdad? Que uno se baja, ¿no es cierto?, y quiere estar con el auto pegado. Mientras más cerca de la casa y más cerca del lugar esté, eso es lo que más le gusta a la gente, poder estacionar ahí. Esto es lo contrario. Mientras más distante esté, mejor. Aquí se ve, por ejemplo, cómo se va hundiendo esto, ¿no es cierto? Y cómo se pasa por abajo todos estos espacios que se van produciendo en lo que estábamos conversando antes. Siguiente. Esto mismo, ¿no es cierto? Pasa esto. La piedra en el orden gravitacional. Más grande abajo, más pequeñas para arriba, y al final muy chicas arriba. Esto me costó mucho convencer a los isleños. Los isleños son muy parados en sí mismos. Entonces, ¿qué? Arquitecto, ¿qué no te gusta? ¿No te gusta lo que hice? Porque, oye, yo se lo expliqué al jefe de obra para que le explique a usted. No, ninguno quería hablar con el jefe de obra. Todos querían hablar con el arquitecto directamente. No tengo problema. Entonces, ¿está mal lo que hicimos? No está mal, está bien. Bueno, entonces, ¿por qué no te gusta? No, les voy a explicar. Y tenía que explicarle 50 veces, porque eran 50 tipos, esto, que partían así y era un cambio leve, y llegaban ahí. Porque quería que el orden gravitacional del que hablé antes de los suelos se manifestara así. Eso es lo bonito también de la arquitectura, ¿verdad? Que uno va desde el tornillo hasta cómo se emplaza una obra en un lugar, ¿verdad? Bueno, aquí, por ejemplo, toda esta cosa opaca, ¿verdad? Todos estos corredores que van a los dormitorios, cómo van tallando el suelo, etcétera. Esto también las cubiertas, ¿verdad? Lo que pasa ahí, lo que pasa en estos otros sentidos, todo esto, este umbral que hablábamos de eso. Siguiente. Aquí ya, ¿te fijas? Que otra graduación del interior. ¿Qué estamos? ¿En el interior? No, estamos en un semi-interior, ¿verdad? Porque no está cerrado, está abierto. Entonces, esta graduación es lo bonito, es la invención para evitar, ¿verdad?, ese clima. Yo ya creo que lo expliqué suficiente. Aquí un detalle y a otro. Bien. Aquí nos vamos a un hotel también de Explora que está en Chaltén. Chaltén, aquí está, mira, aquí está, todos estos dibujos me gusta hacerlo a mí porque ahí uno también se detiene. Aquí, ¿no es cierto?, están marcados todos los Explora y, digamos, todo esto que es la cordillera. Cuando llegamos hasta aquí, todos saben que empieza el campo de hielo norte que está ahí y el campo de hielo sur que está acá. Chaltén está en el extremo norte del campo de hielo sur, porque Chile queda cortado su masa continental por el campo de hielo norte y el campo de hielo sur, por eso que uno no puede llegar a la punta en un auto, tiene que irse por Argentina. ¿Ya? Bueno, por lo tanto, aquí se nos produce otro lugar de frontera. Nosotros,
Claro, la gente no sabe, pero este proyecto se terminó el año, ya no me acuerdo, Ana, 23 o 24. No terminó. Ah, 23. Bueno, ¿saben cuándo fuimos por primera vez nosotros a ese lugar? El 2003. O sea, Explora es capaz de tomarse 20 años para hacer una obra. ¿Ah? No, el 3 fuimos la primera vez. 20 años. ¿Por qué? Porque es otra cosa. Entonces, lo mismo que hacen ellos, de ser capaz de tomarse 20 años para hacer una obra, bueno, también nosotros tenemos que tomarnos esos tiempos para no abalanzarnos sobre las cosas. Bien, ahí, eso era un caserío, no había nada, habían 4 chabolitas ahí. Y lo que hicimos, estuvimos durante una semana con el dueño de Explora, digamos, estábamos Ana, yo y otra persona que se dedicaba también a buscar lugares, recorriendo este lugar para encontrar un emplazamiento donde hubiese la singularidad, digamos, con la potencia que podía tener esta Patagonia montañosa. Entonces, este es una sección hecha por el lugar, digamos, bueno, una sección real, pero al mismo tiempo inventada, porque parte de las distancias, esto llegaría por allá, ¿no es cierto? Y allá, la sección mucho más extensa, pero básicamente es esto. Está aquí el Monte Fitzroy, que es el más alto de la Patagonia, de esta parte de la Patagonia, que es famoso porque tiene toda una leyenda. Está el valle de Chaltén y está el valle del río Eléctrico, que es este. El río Eléctrico nace del lago Eléctrico, que nace del glaciar Marconi, ¿ya? Y aquí el nacer de Marconi, digamos, sale del campo de hielo sur, de la cabeza norte del campo de hielo sur. Tira para atrás porque te fuiste muy rápido. Retrocede. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que fueron días y días dándonos vueltas. Ya, y aquí, oye, pero si esto está re bonito, mira, se ve la vista. Y nosotros le decíamos con Ana, no, esto no es suficiente. Ya, seguíamos. Hasta que un día encontramos esto. ¿Qué pasa aquí? Que este montículo, que es un dique, una suerte de dique, que seguramente geológicamente los arrastres que venían por el río y que salían del glaciar, todos esos arrastres produjeron este dique, fueron apretando la tierra hasta que se construyó esto. Se producía algo muy importante, que si íbamos por aquí, ¿no es cierto?, estábamos en este valle y cuando subíamos arriba aparecía este valle, inusitado porque nosotros no lo veíamos ese valle, no se puede ver. Un peatón que está aquí no ve que allá se abre todo este valle. Entonces, nosotros estábamos en una frontera, ciertamente, porque era el lugar donde se está ahí, es una frontera, pero lo bonito es que aquí aparecía otra frontera, por así decirlo, que era entre un valle y otro valle. Y entonces dijimos, aquí. Siempre un arquitecto tiene que poder saber dónde está el aquí, ¿verdad? Dijimos aquí. Y este aquí permitía que si poníamos el hotel, la obra en este punto, el ascender a este dique, ¿no es cierto?, y entrar en el hotel nos permitía atravesar el hotel de manera que el hotel fuera el paso de un valle al otro.
Entonces es una ubicación, por así decirlo, absolutamente precisa. Entonces, por decirlo así, la frontera de estar en Chaltén ¿cómo decir? Se canta construyendo una obra que hace aparecer esta otra frontera entre un valle y otro, ¿verdad? Entonces, eso es muy bonito porque el hotel, cada vez que retrocede, porque cada vez que, tira para atrás, cada vez que uno entra al hotel por una rampa, unas largas rampas aquí, y lo atraviesa, ¿no es cierto?, pasa a este valle. Y cada vez que sale de excursión, pasa al otro valle. Entonces el permanente movimiento de pasar de un lado a otro, ¿no es cierto?, le da una plenitud a ese hecho de estar, como decir, a caballo de esta suerte de pequeña frontera entre un valle y otro. ¿Ya? Sigamos. Bueno, ahí hay unos dibujos explicando la geografía. Este es el emplazamiento del hotel aquí, porque este dique es largo, el hotel es bastante elongado en este sentido, ¿no es cierto? Va casi paralelo al dique, pero con un giro, digamos, con un cierto giro. De aquí, por ejemplo, en la sección, o sea, en la elevación longitudinal, aquí está el hotel, ¿verdad? Es esto. Y cae aquí porque todo el río al final pasa por aquí y por eso se conservó, este gran dique se conservó acá. Entonces está en esta situación el hotel, con esta masa del Cerro del Fraile, que es como la precordillera del monte, ¿cómo se llama? Fitzroy, ¿verdad? Sigamos. Bueno, pero ¿qué pasa? Que cómo se construye en una frontera, porque está todo muy bien hasta ahí. ¿Cómo nosotros armamos una obra en un lugar en el cual la virginidad de la tierra, igual que pasaba en la isla de Pascua, nos hace vacilar? ¿No es cierto? ¿Usted sabe lo que significa un campamento? Meter un campamento ahí con gente. Los acopios de materiales, a veces la gente no se da cuenta qué es lo que es acopiar materiales en un lugar para hacer una obra. O sea, es destruir el lugar. ¿Cuántas operaciones tiene el verbo construir? ¿Cuántas? ¿Cuántos verbos tiene adentro? Múltiples, incontables verbos. Entonces, ¿cuál es la ecuación creativa? Que en el lugar hayan solamente 3 verbos. El verbo montar, unir, conectar. ¿Qué significa montar? Que llegamos a un sistema de prefabricación que es en módulos de 3 dimensiones, fabricados completos, es decir, módulos tridimensionales que son parte de la sección del hotel, que llegan terminados a la obra, interior, exteriormente, con todas las redes interiores, que no son pocas porque esos hoteles tienen sprinklers y tienen todo lo que quiera, de señales y cosas, digamos, de corrientes débiles, corrientes eléctricas, agua, calefacción, etc. ¿Ya? Y para eso llegan estos módulos. Aquí hay una foto de los módulos fabricados, ¿cómo se llama esto? En la factoría, que nosotros íbamos a revisar. Íbamos allí a ver, y por eso está esta foto aquí. Y eso, está todo terminado, eso. Entonces, se fabrican unos pollos aquí en terreno con unas vigas de acero y sobre esas vigas, ¿no es cierto?, una grúa va depositando estos módulos terminados, los une y conecta las venas, por así decirlo, para que el sistema viva, ¿no es cierto? Y eso es una construcción de frontera, por así decirlo, ¿verdad? Siguiente. Ahí pueden ver una foto,
esto fue dificilísimo conseguir porque si uno no estaba ahí ese día y después no tenían la foto, pero esto muestra, miren aquí, viene el machembrado, dice listo, las ventanas, miren todo, y este se empalma con otro que está más acá en el ancho. ¿Ya? Sí, un tema con el clima también, lo que dice Ana, que ahí hormigonar, se puede hormigonar 3 meses al año y el resto no. Los vientos también, o sea, las planchas metálicas, todo eso habría volado al quinto infierno, ¿me entiendes? O sea, imposible, imposible. La gente ahí no puede vivir si esto no es un refugio, digamos, resistente a todos los elementos. Aquí explicando esto que está aquí, se prefabricó también entero, que es toda la cabeza que atraviesa el hotel de lado a lado, ¿no es cierto? Ese umbral que pasa de este valle que está aquí a este otro valle que está acá, ¿verdad? Aquí se ve, ¿no es cierto? Aquí se ve también en el lugar, asentado sobre ese dique. Estas otras vistas, aquí toda esta rampa, etcétera. Y aquí un dibujo con todo metido. Ahí son todas las notas y eso. Y esto es muy importante. Lograr siempre una prefabricación tiene algo muy difícil, que tiende a la repetición y por tanto tiende a la homogeneidad. O sea, los edificios, lo que se haga la obra se vuelve muy homogénea, absolutamente homogénea. Entonces, había que discurrir cómo lograr que la obra no fuera con una espacialidad homogénea, sino que tuviera una variación y que recogiera, por ejemplo, la vertical, ¿no es cierto?, del Monte Fitzroy. Y de esta manera logramos meter unos lucernarios que ¿cómo se llama esto?, que eran capaces de recibir, como en esta es una esquina de una habitación. Se alcanzan a ver las cumbres ahí del Monte Fitzroy, se ven partes de la base de las montañas, de estas montañas. Entonces, se están en una situación de cobijo, de refugio, pero siempre referidos y orientados a esta geografía tan potente, ¿verdad? Entonces, todo esto fue para lograr eso y tener, digamos, las mínimas variaciones para que sea factible hacerlo, pero suficiente para que la obra sea, por así decirlo, no aparezca como prefabricada. De hecho, la gente que va no sabe que se prefabricó, no tiene idea, no se dan cuenta de eso. Y eso ya es algo importante, ¿verdad? Entonces, eso, edificar en la frontera. Y aquí vamos a irnos a otra frontera. Uno dice, ¿qué frontera puede ser esta? En Madrid. Esto es de loco. Se volvió loco este tipo. Ahí vamos a verlo. Bueno, estamos aquí en Madrid. Esto es un barrio de Carabanchel y resulta que el terreno que nos asignan, nosotros habíamos ganado un premio de la Bienal Iberoamericana el año, ya no me acuerdo, 2006, no sé qué año, pero bueno, habíamos ganado ese premio y el premio comportaba un encargo del Ayuntamiento de Madrid, digamos, de la MV, que es la empresa municipal, digamos, del Ministerio de Vivienda. Bueno, la cosa es que nos dicen, vayan a ver el lugar, y resulta que era una manzana, que es esta que estoy viendo acá, que tiene delante un parque. O sea, hay una lengua de parque, aquí estamos viendo lo mismo, hay una lengua de parque que remata en esta manzana. Bueno, y estando ahí, mirando esta manzana, quedamos sorprendidos porque resulta que se veía esto. O sea, había construido por todas partes, pero estábamos en una altura y el cielo cobraba un gran esplendor, ¿no es cierto? El cielo cobraba un gran esplendor y uno veía, por así decirlo, el baldío alejarse y había una dimensión de una gran extensión. Por lo tanto,
nos dicen esta mala noticia. No, es que aquí la ordenanza es un edificio con patio, una manzana cerrada. Entonces, nosotros le dijimos, no, manzana cerrada no vamos a hacer. Mira, ustedes llevan 500 años haciendo manzana cerrada, ¿qué les vamos a decir nosotros de la manzana cerrada? Nada. No, nosotros tenemos que hacer otra cosa. Pero bueno, ¿qué pasa? Que la gente quizá ya es un poco más considerada y dijo, bueno, si ustedes son capaces de fundamentar, hacer un fundamento, por lo cual ustedes no quieren hacer una manzana cerrada y lo demuestran, a lo mejor se lo aprueban. Frontera, ¿cómo se diría? Normativa. ¿No es cierto? Así hablaba el texto, nombraba la frontera normativa. Bueno, la frontera normativa está ahí. La norma, digamos, no permite traspasar un modo de hacer la obra. Y entonces nosotros planteamos que lo que había que hacer era abrir esta manzana. Con lo cual, tomamos, porque dijimos, no, si lo que pasa es que esta manzana tiene vocación de otra cosa, tiene vocación de ser el remate del parque y por tanto tiene que intermediar entre el parque, entre la lengua de parque y la masa construida que hay detrás de la manzana. Entonces, la que intermedia va a ser, el proyecto que vamos a hacer, el que hace intermediario entre el parque y la masa construida. Esa fue la propuesta. Y entonces, ¿qué hicimos? Partir de una diagonal, que es la que da la máxima longitud con la máxima profundidad, por lo tanto, del espacio, y partir desde el centro a los extremos, ¿no es cierto? No una recta, sino que precisamente porque se trata de un orden más afín al parque y darle más longitud, sinuosa, de manera que esta recta sinuosa fuera el inicio, digamos, de esta manzana que construía ya dos esquinas opuestas, esta esquina y esta otra. Y estos otros cuerpos más pequeños que están unidos con los otros más arriba, no a nivel del suelo, ¿no es cierto?, construían las otras dos esquinas. Es decir, esta esquina es ortogonal aquí, esta esquina aquí, de manera que la manzana no queda amenazada como manzana, pero queda absolutamente abierta. O sea, yo vengo por el parque y cruzo por acá, vengo por el parque y cruzo por acá. Y ahí traspaso a la masa que está atrás. Ahora bien, cuando nosotros veíamos que la importancia del cielo que tenía este lugar, pensamos que toda esta masa que tomaba estas curvaturas, aquí y acá, que después se acompañan con otros muros curvos que vamos a ir viendo, faltaba algo, que era el esplendor de esos cielos. Había que recoger eso con la coronación del edificio. El edificio no podía coronar plano arriba. ¿Por qué? Porque con esos cielos se merecen otra cosa. Y porque la arquitectura siempre se tiene que llevar a las tres dimensiones del espacio. No puede quedar restada una dimensión cuando es tan importante la coronación de un edificio, cuando tiene la potencia de un cielo. Claro, si está metido ese edificio adentro de Nueva York, no, porque si está en el centro de una ciudad, eso ya prácticamente desaparece. Bueno, y vimos también que había una cosa importante, que los suelos tira para atrás porque había algo que quería explicar ahí, que los suelos, la manzana asciende, no tiene el mismo nivel, de manera que todos estos suelos era interesante incorporarlos al edificio, es decir, no meter la máquina, pasar y dejar todo plano y listo, porque abajo había un subterráneo, entonces era muy fácil, hacíamos el subterráneo y absorbíamos con eso
otro piso subterráneo, por decirlo así. No, por ningún motivo. Lo que se trataba aquí era de que esto iba dando, digamos, testimonio de que este edificio pertenecía a un lugar que tenía su geografía, tenía su topografía, y eso se acusaba, ¿no es cierto?, en las ventanas y luego en la coronación del edificio que tiene relación con las ventanas. Es decir, lo bonito de la arquitectura es que siempre es capaz de relacionar varias cosas, múltiples cosas, y lo complejo, porque la arquitectura es por excelencia un arte de relaciones, y las relaciones se manejan en una abstracción, ¿no es cierto? Y por eso pensar relaciones es complejo, es muy complejo, ¿verdad? Bueno, entonces, pensando acá, ¿no es cierto?, no en esta línea recta, sino que en esta línea sinuosa, que fuera acompañada por unos jardines, ¿verdad? Pensando que esos jardines se podían, los pisos bajos podían estar levantados del suelo de manera que no quedaran, digamos, pegados al suelo, sino que con una independencia, meter unos jardines, de forma que el parque se iba, como decirlo así, se iba continuando, atenuándose de a poco, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí están todos estos estudios y un volumen estrecho. ¿Para qué? Para que todos los departamentos al menos tuvieran siempre dos frentes. ¿Por qué? Porque eso permite otra cosa en un departamento, que tiene luz por dos lados. Y eso es por decirlo así, una riqueza para un habitante, porque abre ventanas de un lado y otro y crea una ventilación cruzada. ¿Se fija? Y eso es básico en un clima como el de Madrid. Entonces, nada de crujías anchas en las cuales, digamos, queda un departamento con un puro frente. Todos así, y los de los extremos con tres frentes. Bueno, nos dijeron por lo menos 100 viviendas. Tienen que salir aquí, nos dieron el listado, tal porcentaje, 4 dormitorios, tal de 3, tal de 2. Hicimos 101 viviendas, ¿ya? Uno más. Y entonces, con eso, ¿no es cierto?, armábamos esta manzana, así como ustedes ven que estos cuerpos descienden, son más bajitos, no encierran la manzana, y este ondula y tiene también una ondulación en la altura. Claro, aquí estaba pensando que nosotros hicimos justamente lo opuesto a lo que hizo Alejandro Saera, ¿no es cierto?, que hizo la manzana cerrada. ¿Y qué es lo que le cambió? Le puso un revestimiento de coligüe, por así decirlo. No es de coligüe, pero es de bambú, ¿ya? Un revestimiento de bambú. Entonces, no, si la cuestión es otra. La cosa es que nosotros, americanos, inventamos un espacio nuevo a la manzana y una masa de obra distinta. Cambiamos la masa y el espacio, y no la materia. Entonces, la materia es el ladrillo. ¿Por qué? Porque así, digamos, la obra resuena con su entorno y resuena con la tradición española de construir con ladrillo. En cambio, la forma se la da América, por así decirlo. América le da el espacio y le da la masa de la obra. Y Europa pone la materia. Entonces, ¿me entiendes? Ahí aparece lo de Isla de Pascua también, ¿te fijas? Las manos de la isla con las piedras, el continente con la madera. Siempre esa circunstancia, es muy bonito cómo se piensan esas cosas. Además, que lo que junta las cosas, los europeos se equivocan mucho en eso, que les importa mucho la forma, pero no se dan cuenta de la materia. Y entonces al lado de una obra antigua, hacen la misma sección de la obra y todo, y la ponen ahí, y es toda de materiales brillantes, de acero, y como decir, la forma ahí no aparece, porque la forma es inseparable de la materia, en la arquitectura y el espacio. Entonces, tú puedes hacer la forma que te dé la gana. Si usa el mismo material, se va a fundir con el entorno.
y no al revés. Esto es una cuestión, una cosa obvia de observación, pero como no se les da el observar y tienen un esquema en la cabeza, trabajan de otra manera, ¿te fijas? Entonces, esto es un poco lo que aporta esto. Bueno, y ahí viene algo que es bonito, que es cómo estos espacios de jardines se van armando, cómo todos estos espacios de jardines se van armando aquí y con unos muretes que contienen las rampas, porque uno accede por rampas, porque el primer piso, digamos la planta baja, está levantada, lo que pone aquí. Aquí está un peatón, aquí está el jardín, aquí está el edificio. Entonces, hay una intermediación de estos muros del propio cuerpo con el edificio. Eso es algo que tampoco tienen en cuenta los arquitectos, que chocan contra las cosas y chocan con cosas, como decirte, que están en otro tamaño. A mí me parece eso que es una cuestión que no tienen, las obras no tienen proximidad, no tienen inmediatez, tienen solo lejanía. O sea, toda la ciudad actual, digamos, está hecha con la lejanía, no con proximidad, con media distancia y con inmediatez. Todo eso, digamos, que hablaba antes, se trata de eso, precisamente. Aquí había esta maqueta de los suelos. ¿La hiciste tú, Sebastián, o no? Sí. Estas maquetas las hizo Sebastián, que ha trabajado de años 1000 con nosotros, que es un querido amigo y excelente arquitecto que debería estar acá en vez de estar yo ya, que estoy ya fuera de órbita. Oye, y todas estas maquetas, digamos, que muestran esto que estamos conversando, ¿no es cierto? Aquí también esta otra maqueta, estos traspasos, lo que pasa aquí con el estacionamiento, cómo estos muros que arrancan se desprenden, ¿no es cierto? Se desprenden, van produciendo las rampas, van produciendo los jardines. Todo eso, como decir, es toda esta complejidad para habitar estos espacios, ¿no es cierto? Bueno, aquí se ve esto que estábamos conversando, ¿verdad? Como la manzana aquí, lo que pasa también con las ventanas, también las plantas no son superponer para arriba las plantas y puntos, sino que estas salen más afuera, estas están más adentro, etcétera, pasan más cosas con eso. ¿Sigue? Esto mismo, ¿no es cierto? Que ningún muro que, por así decirlo, no forme parte del conjunto, ¿verdad? Aquí el parque, como se traspasa hacia adentro todo esto, ¿ya? Estamos con eso. Estamos mal de tiempo. Yo creo que, no sé qué, no pasa lo siguiente, pero ¿qué hacemos? A ver, pasa. ¿Sigamos? Ya. Bueno, ahora voy a ir más rápido, voy a ir rapidísimo. Ya, nos pasamos a ¿cómo se llama esto? A Chile y nos pasamos concretamente a Santiago, a Peñalolén, aquí en la cordillera, digamos, en la precordillera de Santiago, ¿verdad? Aquí todas estas montañas que tenemos acá, en fin, para entender, digamos, que estamos en una dimensión continental. O sea, esto es Chile aquí, y la dimensión continental de estar en la precordillera de los Andes significa estar en esto. Ustedes tienen que darse cuenta que están ante la vastedad de la naturaleza, pero en la dimensión continental que tiene para América, ¿no es cierto? No, pero no lo tienes tan rápido, para atrás. Que pasa, ¿no es cierto?, por Perú, por Bolivia, ¿no es cierto?, por Ecuador, por Colombia, por Venezuela. Termina acá. O sea, dense cuenta el tamaño que tiene esto. Entonces es muy importante tener conciencia de la lejanía, ¿no es cierto? Un arquitecto trabaja con lo que está ante los ojos, pero también con lo que no está directamente ante los ojos. Trabaja con la extensión no visible, ¿verdad? Bien, siguiente. Bueno, para poder acometer esta cuestión,
primero había que detenerse, como decíamos, y para eso no alanzarse y estudiar un texto, estudiar qué es lo que era una universidad ahí. ¿Ya? Todo esto sería motivo de una conferencia. Solamente eso, ¿me entienden? Así que no voy a hablar nada de eso, solamente decir que sigue la siguiente, que eran 4 cosas, 4 coordenadas simultáneas, los 4 vértices de un cuadrado. ¿Por qué? Porque para un arquitecto las cosas, el espacio es simultáneo. ¿No? En cambio, para un cineasta, no, porque el cineasta está metido en el tiempo, no puede escapar del tiempo. Un escritor tampoco puede escapar. Hay una palabra que se dice primero y otra después. Como yo cuando estoy hablando, tengo un conflicto siempre, porque digo algo primero, pero las cosas se piensan simultáneamente. Entonces, todo esto sería muy largo porque es un estudio que hice de Descartes, del filósofo, ¿ya? Son 4 asuntos que tienen la misma importancia y que son fundamentales como un vértice, como los vértices, que sin los 4 vértices el cuadrado no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, que eran abstracción, ubicación, universidad y forma. Podría dar una conferencia de qué significa cada uno de esos, pero no es el caso, ¿vale? Entonces, aquí tenemos las obras que están en la universidad. Falta alguna que se ha construido. Pregrado, que está aquí, entre 2 quebradas, entre esa quebrada y esta quebrada. Posgrado, que está aquí, y laboratorios y talleres. Primero se hizo pregrado, después se hizo posgrado, después laboratorios y talleres. Es decir, cada una de estas obras tiene lo que llamo un enclave, es decir, un lugar donde la naturaleza de la cordillera presenta una singularidad de accidentes, es decir, tiene todo lo que tiene la geografía de la precordillera de los Andes. Por eso no es simplemente que se hace un campus. Esto le llaman campus, pero no tiene nada de campus. Los campus son unos espacios homogéneos de parque donde se agregan edificios. Esto no es eso. Estos son enclaves porque el estar allí es parte del plan educativo de la universidad. No es simplemente una casualidad. Es decir, eso hace que la vida de esa universidad es distinta. Porque viven en la relación, digamos, del estudio y la contemplación. Entonces la obra de arquitectura tiene que sostener el ritmo entre estudio y contemplación. Imagínense lo que significa todos los días con el sol naciente que nace, el sol que se pone por la tarde detrás del horizonte, todo lo que pasa con la luz. No tiene nada que ver con una universidad que está en la ciudad, es otro mundo. Bueno, y aquí, digamos en un croquis, aquí estaría pregrado, esto que es otro edificio que se hizo en pregrado y esto es el gimnasio que se agregó un poquito después. Aquí está lo que llamamos laboratorio y talleres y aquí está posgrado. Es decir, un enclave rodeado de quebradas aquí, otro enclave con esta quebrada aquí, etc. Bueno, tira para atrás. Bueno, entonces distintos enclaves. Pues todos dicen, oye, pero ¿por qué la hacen ahí? ¿Por qué no siguieron por acá? No precisamente de eso se trata, de que cada uno tenga su enclave, que no es una cuestión con el auto, hay una distancia, donde quede el auto y después se camina. Entonces se entra en el silencio de la precordillera, etc. Ya, sigamos. Pregrado está aquí, ¿no es cierto? Empieza esto con un potente talud aquí y se arma, digamos, ¿Cómo se enfrenta la obra? Digamos, la pendiente, aquí se trata de 3 modos de habitar la pendiente. Cada obra muestra una manera de habitar la pendiente. Eso es. Se inventa una pendiente cada obra. Se inventa un modo de habitar esa pendiente. Esa es la cuestión en cada uno.
Y esta elige tener 3 niveles, uno aquí, o sea, uno en medio, uno arriba y otro abajo, ¿ya? Con eso se arma. Esto que explica aquí, lo mismo, aquí la obra está sobre todas estas curvas de nivel de aquí y la pendiente de la obra se incorpora. Estos son unos dibujos tentativos del principio, vamos a ir más rápido. Esto ya lo conocen, esto es muy conocido. Esta foto también, aquí se ve como la llegada, están estos espacios que están arriba, estos espacios que están en medio, y este espacio que están poniendo su pie abajo, más abajo, ¿no? Como este, ¿vale? Siguiente. Esto aquí, vamos a ir muy rápido porque si no, no llegamos. Bueno, aquí por ejemplo se ve esto, ¿no es cierto? Este corte aquí, el espacio abajo, el espacio medio, el espacio alto, que es esta rampa que sube. Es decir, se van manejando estos 3 espacios, se van gobernando, ¿no es cierto?, para enlazarlos con, ¿no es cierto?, con la rampa y las galerías que pasan por arriba, ¿verdad?, armando, ¿no es cierto?, la riqueza de un espacio que también tiene esta relación de lo que es un interior con un exterior que a su vez es un interior al aire libre también. O sea, hay una graduación de todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, miren esto. Estos disfrutan de esta sombra aquí, disfrutan de esta escalinata aquí. Entonces, no, tira para atrás porque ahí tengo que explicar algo breve. No, más atrás. Claro. Aquí, ¿qué pasa? Este cuerpo que está aquí, nosotros estamos en este patio. Aquí hay este otro patio abajo y aquí, digamos, tenemos 2 lejanías. Una lejanía hacia las altas cumbres y una lejanía hacia el horizonte, digamos, del Valle de Santiago. Un europeo, ¿qué es lo que pasa? Que un europeo, si hubiera llegado un europeo, deja toda la universidad, estoy seguro, mirando para abajo. Porque ellos tienen una tradición desde el medievo, incluso hasta muy posterior. Si ustedes ven en Europa los palacios, todos los palacios están en altura, porque con eso hay un dominio de la lejanía. Pero un americano, ¿qué hace? No traga tan fácil. Un americano se rebela contra eso y dice, no, aquí nosotros tenemos 2 lejanías. Tenemos la lejanía de las altas cumbres y tenemos la lejanía del horizonte. Y la cuestión, ¿cuál es? Es la disputa de esas 2 lejanías. Y la obra, ¿qué es lo que es? Es el lugar donde se disputa esa doble lejanía. Pero ¿qué pasa? Si estamos en altura, ¿qué sucede? Todos han caminado por un cerro. Si vamos caminando por un cerro con mucha pendiente, tenemos a un costado el cerro y al otro el abismo. ¿Qué sucede? El espacio todo se fuga, se va, es succionado por la lejanía. Y esta masa del cerro que está al lado nuestro nos empuja de alguna manera. Por lo tanto, hacer una obra en altura es ser succionado por lo que se llama la vista, ¿no es cierto? Bueno, toda esta obra es la disputa de eso, es el combate con esa cuestión, ¿ya? Por eso, aquí, por ejemplo, este croquis, ¿qué es lo que muestra? Ahí está la ciudad, aquí está este cuerpo que pasa, ¿ya? Acá está este cuerpo que se cruza, que mide la cordillera. Entonces aquí tenemos algo que es apasionante, que tenemos 2 cielos distintos, o sea, 3 horizontes y 3 cielos, perdón. Tenemos 3 horizontes y 3 cielos. El primer horizonte, ¿no es cierto?, que tenemos es el cielo sobre nuestras cabezas. El segundo es el cielo coronando las altas cumbres. El tercero es el cielo acá sobre la ciudad de Santiago. Y por lo tanto, son 3 horizontes, ¿verdad?, distintos y que son 3 cielos. Esa invención solo la puede hacer la arquitectura. Esa cuestión es lo que a mí me mantiene siendo arquitecto, si no, estaría haciendo otra cosa. ¿Me entiendes? Eso es lo que me mantiene. Ya, ve aquí, esto mismo, ¿no es cierto? Esta lejanía, ¿no es cierto? Esta proximidad. O sea, ¿qué se arma aquí? Cuando estoy aquí, ¿qué es lo que veo? Que se arma entre este cuerpo construido y la masa de la cordillera que está aquí, se arma un interior.
un interior entre la precordillera y lo que hemos construido aquí, ¿verdad? Y ese interior tiene un gobierno del espacio que desciende de repente, ¿no es cierto?, en ciertos puntos hacia la lejanía del valle. Entonces, todo esto es una disputa de esa naturaleza. Dale. Bueno, lo mismo aquí, sigamos, vamos a tener que ir muy rápido. Aquí lo que va pasando, rampas que suben, siempre la continuidad para el pie y la variación para el ojo, ¿no es cierto? Continuidad para el pie para que uno pueda ir concentrado en otra cosa, no teniendo que atender al suelo, ¿verdad? Por eso las rampas. Todos estos dibujos, ¿qué es lo que muestran estos dibujos? Todas esas líneas rojas son todos los puntos de acceso que tienen este cuerpo al interior. Todos esos, o sea, tiene, creo que, ya no sé, pero eran 27. Es decir, nunca llega y te confrontas con una entrada, entrada al edificio. No, no existe eso, ¿me entiendes? No existe eso. Cuando vino una vez Rafael Moneo acá, que es amigo de nosotros, mirá esto y decía, es que aquí no hay retórica. Yo me quedé pensando después, mucho tiempo, tengo que hablarlo con él ahora que lo voy a ver. Cuando dijo eso es porque, por ejemplo, la entrada es siempre una cosa retórica, ¿te fijas? Porque es representativa, es figurativa. Y aquí la abstracción está en que el asunto es cómo se habita la arquitectura. Ese es el asunto, es cómo se habita, es el acto real de habitar la obra, no una representación de nada, ¿no es cierto? Eso, entonces aquí están las múltiples de esas y todas las rampas que existen. Bueno, aquí pasamos a posgrado, ¿ya? Posgrado, ya lo vimos antes, que era otro enclave que está entre dos quebradas, una quebrada que es norte y otra quebrada, oriente, ya no me acuerdo qué es lo que dice ahí. No, una quebrada que es norte y sur, sí. Esta es la quebrada sur y esta es la norte. Se puede acceder desde las dos quebradas, desde esta y esta. Más bien los profesores acceden desde esta y los alumnos desde esta quebrada. Se cruzan con puentes estas quebradas y esto está sobre un lomo, por así decirlo, que asciende la cordillera. Y está, digamos, a caballo aquí en este lomo y ascendiendo. Así como el otro era en 3 niveles, esto nada de 3 niveles. Esto se enfrenta con la pendiente. Alguien diría, pero eso es un problema. Bueno, es que no se piensa la arquitectura en problema, se piensa en que la pendiente es una riqueza, digamos, del espacio, es parte de la naturaleza y hay que, por así decirlo, no intervenirla con el poder de la técnica. Porque esto, una máquina retroexcavadora, esto lo hace en nada. Aplana todo y listo, se acabó el cerro. No, porque lo que es la vida de un estudiante que está ascendiendo y descendiendo, en su propio cuerpo está la pendiente metida, ¿me entiende? Entonces, esa es la belleza de la cuestión. Y con unos patios que están abiertos hacia al sur. Tira la otra para atrás. Aquí, digamos, es la quebrada norte que recibe el sol, pero la quebrada sur de acá hay siempre un aire que sopla, una brisa que sopla fresca, siempre, permanente. Y eso en primavera, verano es muy importante. Entonces tiene una abertura cada tanto por el otro lado, de manera que se arma un espacio muy bueno para estar en esos lugares. Bueno, aquí la cuestión ¿cuál es? Igual que el otro. Mira, lo complejo de la arquitectura es cómo haces al mismo tiempo una obra que es un vacío, digamos, no resultante de sus límites, es decir, que el interior es un vacío que no resultante de sus límites, ¿no es cierto?, de sus fachadas, y al mismo tiempo lo llevas con un perímetro habitable que acompase la pendiente. Esa cuestión, uno puede ver unos interiores buenos, sí,
no discuto. Pero a las dos cosas al mismo tiempo, yo hasta el momento no lo he visto. Quizás he visto poco, pero las dos cosas al mismo tiempo creo que es. Y ese es el asunto de aquí. Entonces, se trata de eso, perímetro habitable, ¿no es cierto?, que acompase la pendiente del terreno, acometer la pendiente directamente, no renunciar a ella, porque no se ve como un problema, sino como un don de la naturaleza y una riqueza para la obra. La siguiente. Bueno, aquí, visto de arriba, ¿no es cierto?, ahí uno ve la potencia de la masa de la cordillera, ¿verdad? Aquí, ¿no es cierto?, si uno mira los techos son exacto reflejo de lo que pasa adentro. No hay ningún, ¿cómo decir? No hay ningún truco entre medio, ¿no es cierto? Y ellos tienen la plástica que está dentro y aparece fuera lo que es. Aquí nosotros tenemos que llegar ahí, salimos de donde están los autos y hemos de llegar caminando ahí, ¿ya? Por eso cruzamos estos puentes, hay varios. Esto es para mostrarles la pendiente que tiene el terreno. Esta es una abertura al sur, por donde pasa el aire fresco. Estamos debajo de una cubierta, digamos, que es un volumen que nos da sombra, y aquí está el comedor. Miren la pendiente aquí, ¿se fija? Y cómo vamos bajando con esta pendiente, nos enfrentamos a ella y no renunciamos a ella, por amor así a la obra. Aquí va subiendo esta escalera sube por el otro lado. Siempre, toda esta obra tiene una cosa. ¿Cuál es el asunto? Habitar en lo múltiple. ¿Qué significa eso? Que siempre un alumno, un profesor, tiene múltiples caminos para andar. Es decir, para ir de un lugar a otro, puede inventarse, improvisar siempre su propio camino. No hay un solo modo de llegar de un lugar a otro. Y porque todos los lugares son singulares. ¿Por qué? Porque la individualidad de cada alumno, su ser persona, considera que el espacio no es como podría serlo, por caso, un aeropuerto o una estación, que finalmente es una sección única, extruida, que se prolonga en el espacio. Y entonces uno está siempre en un espacio homogéneo, más adelante, más atrás. En cambio aquí son todos espacios singulares, ¿ya?, por donde uno va pasando. De manera que se da esa individualidad de cada uno. Bueno, no quise ni meter interiores acá. Bueno, esta obra se hizo pateándose el lugar durante mucho tiempo para ver, digamos, dónde podíamos anticipar que iban a haber lugares, porque había este lugar lleno de árboles, ¿no es cierto?, que quedaban metidos acá, haciéndole, ¿no es cierto?, girando para no tirar esos árboles, girando para armar este anfiteatro acá, ¿verdad? Todo eso fue muy bonito, ¿verdad? Muy bonito cómo, aquí están los puentes, todo eso, cómo el edificio va esquivando la naturaleza para con ella ir armando los lugares. Porque un arquitecto, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ve el lugar, ve la potencia, ve el paraje, porque es un paraje, no el lugar todavía, el lugar lo hace la arquitectura, porque media entre el cuerpo del hombre y el sitio. Ve ahí en el paraje la potencia que tiene lo que está mirando. Entonces es capaz de anticipar. Cuando anticipa, el arquitecto ve plenitudes. En cambio, el que prevé ve las variables de un problema. Esa es la diferencia. Entonces, nosotros vemos plenitudes. Y ahí ve, por ejemplo, esto, ¿no es cierto? Todo esto es el mismo lugar, que lo vamos mostrando de distintas partes. La calidad de los espacios que se van produciendo, ¿verdad? Pero esto a mí me gustaría que un día vinieran allá, yo se lo explico allá. Y ahí lo vemos, ¿entiendes? Aquí también, por ejemplo, cómo se producen estos acompasamientos donde la propia arquitectura introduce, ¿no es cierto?, la naturaleza y la mide. Entonces, la relación entre la proximidad y la lejanía. Siempre las obras tienen una proximidad, una relación
que relacionan ambas dimensiones. Por eso cuando uno está en la naturaleza así, no tiene esas relaciones, ¿ya? Bueno, aquí también estoy mostrando la cantidad de aberturas que tiene, ¿ya? Por donde se accede, y siempre puedes salir de los lugares por muchas partes. Aquí estaba mostrando, por ejemplo, estas salas que son como anfiteatros, ¿verdad? Que tienen 4 salidas, entradas, especial para un claustrofóbico, ¿no? Un profesor claustrofóbico se puede escapar por aquí, por acá. Tiene puertas aquí, puertas acá. Entonces, siempre hay esa libertad, ¿no es cierto?, de habitar en lo múltiple, que significa eso. Podría dar una conferencia que de hecho la di, cómo el habitar en lo múltiple se va cumpliendo cosa por cosa. Porque una cosa es lo que uno habla, pero otra cosa es lo que se hace. Y a mí lo que me gusta es mostrar todos los fundamentos, cómo están puestos en la obra. Ya. No, esto aquí solo va a decir algo. Ya estamos terminando. Si miramos un patio, por ejemplo, un claustro, cuando tiene una pileta aquí en medio, ¿qué es lo que hace? Insiste un centro único, ¿no es cierto? La insistencia es un único centro. Un espacio con un centro único tiende al centramiento, ¿no? Sí, tiende al centramiento, un espacio con un centro único. En cambio, nosotros, ¿no es cierto?, por ejemplo, una iglesia con el altar, el crucero aquí, ¿no es cierto?, centros únicos que centran el espacio. El espacio centrado tiende a detener, ¿no es cierto?, tiende a detener el espacio para permanecer. Y el espacio de múltiples centros, estos son geometrías de centro único, el espacio de múltiples centros tiende a introducir una dimensión dinámica que incita, por así decirlo, al movimiento. Entonces aquí es una relación, es una disputa entre el centramiento y el descentramiento. Esa es la batalla que está aquí adentro, ¿no es cierto? Y esa disputa tiene que acontecer ahí adentro. Todo eso es la invención. Bueno, aquí estoy hablando de algo que es importante. El viaje de Magallanes Elcano, dando la vuelta al mundo, ¿por qué es importante para un arquitecto? Porque Magallanes Elcano, porque Magallanes murió en el viaje, porque Magallanes vuelve a España yendo, porque la potencia del ir es mayor que la del volver. Por eso, toda la universidad plantea el que uno pueda caminar sin encontrarse nunca con algo que le cierra el paso. Entonces puede girar, puede orbitar. Y porque cuando tú sales a pasear, ¿por qué el ser humano cuando sale a pasear dice vamos a dar una vuelta? ¿Por qué no dice voy para allá y vuelvo? No, porque es un modo en que se atrapa el mundo, por así decirlo. Fija, es algo que está íncito en el hombre, eso. Entonces eso es muy bonito porque todas esas cosas, ¿me entienden?, que son vivencias de cada uno de ustedes, esas cosas son las que se meten en una obra. Si una obra está todo metido, pero no en términos psicológicos, en términos arquitectónicos, porque cuando un artista dice, no, es que este soy yo, no, ese es un psicologismo, ¿me entiendes? No, eso no, el arte no es con eso. El arte es cuando tú eres capaz de meter tus propias cosas, pero las metes arquitectónicamente. Por ejemplo, yo en el colegio me aburría como ostra, ¿ya? Y entonces había unas ventanas que estaban arriba del colegio, de las salas de clase que estaban arriba, que me permitían estar mirando el cielo porque a veces pasaban pájaros, pasaban nubes, y esas ventanas me salvaban la clase. La lata insoportable estaba en esas ventanas. Bueno, eso es una experiencia, aunque de un niño, es arquitectónica, porque la sala de clase tenía 2 horizontes y no un único horizonte, ¿me entiendes? Esas son las cosas que importan, ¿se fija? Esa es la pasión de un arquitecto, que su vida puede recaer en la obra, ¿me entiendes? Porque mira esas experiencias arquitectónicamente. Yo sin saber observaba, ¿me entiendes? Y un arquitecto observa eso. Bueno, y este es lo último, y yo creo que aquí tengo que, bueno, este también. Dense cuenta que está metido también entre 2 quebradas muy apretadas aquí. Aquí están los laboratorios y talleres, ya, y pasa una línea por medio, por eso que está dividido.
Bueno, aquí se acomete la pendiente y no solo se acomete la pendiente, sino que los pisos de más arriba también tienen la pendiente que está abajo, no exactamente igual. Es decir, no se renuncia nunca a la pendiente. Es decir, que la geografía, que la topografía, que la naturaleza queda metida en la obra, ¿me entiendes? Y eso es muy bonito porque todo ese espacio, la riqueza que puede darle la naturaleza a la arquitectura cuando uno acomete eso sin querer dominar la naturaleza. Aquí, por ejemplo, estamos cruzando esta quebrada, este puente, no sé si ven ahí o les tapo, ese puente, aquí, estamos cruzando, porque aquí va una conducción eléctrica, entonces hay que separar esto. Están estos dos conjuntos y aquí la guerra mundial está en que todos esos patios son los zaguanes, digamos, de los edificios, ¿me entiendes? Entonces aquí llegamos del puente. Por ejemplo eso, ¿qué es lo que pasa? Cómo el suelo, se logra una espacialización del suelo para armar todos estos patios con gradones, gradas, de manera que el cuerpo pueda habitar toda esta pendiente. Fíjese ahí, por ejemplo, esta gente sentada aquí en estos gradones, otros que bajan aquí. Tira para atrás, que le explico algo. No, que se fijan que aparece también esta dimensión del suelo que también intermedia el tamaño de nuestro propio cuerpo con el cuerpo de lo edificado. Hay una graduación de tamaño, no se va de un viaje la cuestión. Y por ejemplo, aquí estoy llegando aquí, tengo una abertura aquí, me meto por aquí, me puedo meter aquí por otra entrada. O sea, por todas partes estoy pudiendo acceder. Miren esto, por ejemplo, la diferencia del subir o el bajar, ¿no es cierto? Cómo es tan distinta, etcétera, ¿ya? Y aquí, bueno, mira, está puesto en los planos de dónde está mirando, etcétera. Pero todo esto, cómo se recortan los cielos, por ejemplo. ¿Qué pasa con los recortes de los cielos? ¿Qué pasa con habitar todos estos patios con estos desniveles que hacen que el hombre pueda, ¿te fijas?, habitar todo esto? Este espacio, por ejemplo, que es interior pero con un grado abierto, pero mucho más apretado. Siempre hay gente ahí metida, gente que le gusta estar ahí. Entonces, esa multiplicidad es la cosa, habitar lo múltiple. Y llegamos hasta aquí, gracias por la paciencia, muy contento de haberlo visto. No voy a entrar al debate de lo americano y lo europeo, que me parece muy interesante, pero que nos llevaría seguramente mucho tiempo. Sí que me gustaría hacer ese comentario de esta magnífica conferencia. También aprovecho para dar las gracias a Francisco Godoy por estas iniciativas. Y ese comentario lo voy a hacer en tres instancias. La primera de ellas, destacar la idea de naturalidad. Al final, José nos ha utilizado palabras sencillas, nada rimbombantes, ¿no? Y recursos al alcance de la mano. Ha hablado del suelo, ha hablado del cielo, ha hablado de la línea del horizonte, ¿verdad? Ha hablado de las piedras, del lugar. Ha hablado del montaje para hablar de construcción, ¿no? Muchas veces nos complicamos la vida para entender lo que es la construcción y bueno, acompañándose del dibujo era uno capaz de entender la pertinencia, ¿no?, en ese lugar, en la Patagonia y cómo se fue desarrollando ese proceso, ¿no? Habla de ventilación cruzada para hablar de las viviendas en un entorno urbano, ¿no? Todo hablado luego en la obra de Peñalolén de las fugas visuales, de la pendiente, de ser presa de la pendiente, ¿no? Es decir, para mí es lo que se puede extraer, se pueden extraer muchas cosas, ¿no? Pero para mí es una confianza en que todo está a nuestro alcance, simplemente si le dedicamos un tiempo, eso sí, prolongado, a mirar las cosas, ¿no?, a observar, a detenerse, has empleado esa palabra también en repetidas ocasiones, ¿no? Aquella frase que usamos en España, ¿no?, de sin prisa pero sin pausa,
¿no? Es decir, que no por ir lento significa que no vaya la cosa funcionando, ¿no? Ese acompañarse del cuaderno de bitácora donde uno va dibujando y va escribiendo, ¿no? Me ha parecido que en un ambiente universitario empezar a contar las obras, dedicarle más tiempo a las obras, desde el dibujo, de cómo se han ido ideando, ¿no? Antes que demostrar el resultado, me parece que es lo suyo, ¿no? Que es al final lo que nos interesa por lo que estamos aquí, que es por los porqués de las cosas, no tanto los qués. Hablaba de la naturalidad, he hablado también de la lentitud, el detenerse, y por último el tema del dibujo, ¿no? Dibujos que no necesariamente eran descripciones fidedignas, sino que son intencionados hacia algo, ¿no? Son dibujos dirigidos hacia el proyecto. Muchas veces se trataba de secciones, de cortes, en donde José reinterpretaba la realidad, ¿no? para eso que decía al principio, ¿no? Tan interesante también, ¿no? De superar esa sensación de sentirse desnudo ante el abismo, ¿no? Que también es lo emocionante de cuando uno se enfrenta a un proyecto de arquitectura. Y en relación con el dibujo, y ya con esto termino, a mí personalmente lo que más me conmueve son esos dibujos de sección, de corte, ¿no? Y aprovechando tu periodo vital en Barcelona y tu muy probable convivencia con Enric Miralles o con los profesores o el entorno académico en el que surgió Enric Miralles. Estoy pensando en Albert Piaplana, por ejemplo, o en Montaner, que antes hablábamos, Óscar Tusquets, Ricardo Bofill, Garcés Soria, bueno, una serie de personajes que estaban en ese contexto en Barcelona, que seguramente lo hacían más vital que por ejemplo, Madrid, que estaba más sumido en la tendenza, en Aldo Rossi, etc. Pues si la planta de Miralles causa tanta fascinación, hasta tal punto que diríamos que es irrepetible copiarla, solamente lo puede hacer Enric Miralles. Ha habido muchos arquitectos que han intentado acercarse a ella, a mi juicio sin éxito, porque es irrepetible, tú mismo lo has dicho, ¿no? Cada autor al final tiene sus propias pautas. Yo creo que habría que, del mismo modo, estudiar la sección Cruzo-Valle para entender, sabiendo que es irrepetible, esa manera de entender, de llegar al espacio, ¿no? a través de la sección, pero como un objeto de fascinación, ¿no? Ineludible. Así que, lo dicho, muchísimas gracias y esperando la próxima sesión.